En las más de 2 décadas que el chavismo lleva en el poder, los partidos políticos opositores y asociaciones civiles han formado diferentes coaliciones para enfrentar a lo que han calificado como un gobierno autoritario o una dictadura. Uno de esos primeros intentos fue la Coordinadora Democrática, integrada también por sindicatos, patronales y trabajadores petroleros que encabezaron el paro del año 2002. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? Y sobre todo, ¿por qué falló? Quienes participaron en esa coalición lo explican a continuación. Hablar de la Coordinadora Democrática, en mi parecer, es hablar de un hito en la lucha por la democracia en Venezuela, ¿no? Y en el restablecimiento de la integridad de la Constitución. Recordemos que esta es históricamente la primera alianza de partidos que nace con ocasión del ascenso al poder de alguien electo democráticamente como fue Hugo Chávez, y que fue poco a poco, en cierto sentido, perdiendo legitimidad en el ejercicio del poder. Al extremo que en el 2002 ocurrió lo que ocurrió y salió temporalmente por 48 horas del cargo. La Coordinadora Democrática tiene como antecedente el Pacto de Punto Fijo, que es un pacto también de partidos que dio a luz nada más y nada menos que 40 años de democracia, de estabilidad democrática, y cuya valía es innegable. Pero la Coordinadora Democrática no se fraguó ya después de una dictadura y en tiempo de una libertad plena, como fue el Pacto de Punto Fijo, para la reconstrucción del país después de una dictadura, sino que nació para luchar contra de un líder que fue electo democráticamente y que poco a poco se fue alejando de términos democráticos y digamos libertades previstas en la Constitución. Pienso que la Coordinadora Democrática no duró por la disparidad, por la dinámica, cómo se dieron las relaciones dentro de esa coordinadora, entre lo que podemos llamar los poderes fácticos, medios de comunicación, figuras de prestigio, la Iglesia Católica, el movimiento social, los sindicatos y los partidos políticos. Creo que no hubo reglas internas que dieran a esa instancia sus propios mecanismos de funcionamiento, y al final o desde el principio se impusieron los poderes fácticos. Pues lo que uno veía era los medios de comunicación, fundamentalmente, básicamente canales de televisión, la prensa más importante del país y figuras, sus dueños, sus editores, dirigiendo, tomando las decisiones, y los partidos y como detrás a la saga, ¿no? A mi modo de ver, básicamente podemos hablar de 3 errores fundamentales a mi modo de ver. El primero, un mal cálculo estratégico, ¿no? Se pensaba en ese entonces, que Chávez sería cosa de unos días, de unos meses, de unos años, que era de alguna manera, no sería el proyecto chavista no sería un proyecto de larga duración, sino sencillamente pues un proyecto fácilmente derrocable. Pues yo creo que ahí fue la época en que mucha gente decía que Chávez no duraría, incluso cuando era evidente que iba a ocurrir el referéndum revocatorio, pues se decía que no iba a ocurrir. Es decir, hubo mucho asumir un escenario estratégico, un análisis estratégico muy deficiente. El segundo lugar, yo diría un clima como de sobrado, de soberbia, de arrogancia, ¿no? Ya ganamos, ya tenemos el éxito en las manos. Entonces, de nuevo, lo que se repite mucho, no solo en Venezuela, lo que la literatura también señala, lo que en el periodismo llamamos la espiral del silencio. Pues entonces las voces críticas comenzaban a ser censuradas, marginadas. Se repite un poquito lo que
o se repite lo que vemos en la Venezuela de hoy, los colaboracionistas, otra vez ese discurso, y por supuesto, entonces lo que en psicología social se llama el pensamiento de grupo, pues un grupo muy cohesionado, en este caso la coordinadora, pues siente que tiene la razón, que está todo bien, y eso llevó como a esos comportamientos que se transmitían como de sobrados, ya esto está listo, ¿no? Entonces creo que eso también impidió hacer un análisis mucho más centrado, ¿no? Y eso fue también otro error. Y finalmente un poco lo que comenté anteriormente, en el diseño original los partidos políticos no fueron relevantes, ¿no? Y enfrentar un gobierno autoritario es, al menos en el caso venezolano, el peso fundamental lo tienen los partidos políticos, deberían tener. Como todo movimiento de acción política que no logra el objetivo primordial, que en este caso era que Chávez abandonara el poder a través del proceso revocatorio democrático que se estableció, bueno, pues corrió con las consecuencias, corrió con una serie de fracturas internas. Enrique Mendoza, por supuesto, sale de la coordinadora democrática. Después del revocatorio viene una recomposición de todo lo que es los factores de unidad, y como quiera que el próximo paso que decide dar la oposición es participar en las elecciones contra Hugo Chávez al cumplirse el primer sexenio, entonces la coordinadora democrática muta. Ese germen se convierte en un movimiento electoral y comenzó a llamarse Mesa de la Unidad Democrática. Tras la derrota electoral de Manuel Rosales en las presidenciales del año 2006 y el triunfo de la opción no en el referendo consultivo para la reforma constitucional de 2007, nace la Mesa de la Unidad Democrática, fundada el 23 de enero de 2008. A esa estructura se le atribuye el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, donde los adversarios a Maduro obtuvieron 112 de los 167 escaños en disputa. Pero el fervor del momento duró poco y una vez más sufrieron un revés. La MUD fue, como te digo, un buen intento o cambió el acercamiento político hacia Venezuela. Eso permitió el éxito a pesar de la derrota de la campaña del 2012 y del 2013. Ya los partidos políticos estaban estructurados, se lograron las primarias donde salió ganador y representante Enrique Capriles para las elecciones del 12. Posteriormente, la misma MUD colaboró para que Capriles fuera el candidato en el 13. En fin, eso logró su mayor éxito, como lo conocemos, en las parlamentarias del 2015, donde se llegaron a acuerdos unitarios importantes, se fueron a unas primarias exitosas sin canibalismo y sin destrucciones, y logró los acuerdos también de gobernabilidad dentro de esa mayoría de la Asamblea, que poco a poco lamentablemente no se cumplieron muchas de las cosas que se habían allí acordado, pero la MUD sin duda sigue siendo, con el nombre que se le dé, el núcleo natural de la unidad política de la democracia venezolana. Allí hubo una persona importantísima para ese funcionamiento original de la MUD, que es Ramón Guillermo Robledo. Ramón Guillermo Robledo es un hombre de acuerdos, de saber manejar la política, de hacer llegar a entendimiento. Un gran organizador, un gran capaz de generar consensos, generaba muchos consensos, lograba que todo se llegara por acuerdos comunes.
Chuzo Torrealba entiendo que también logró hacer parte de esas cosas, pero no con la misma eficiencia, lamentablemente. Pero ya venían los acuerdos de los grandes, por así llamarlos, más consolidados. Los partidos en aquel momento tenían menos desacuerdo. Hubo el desacuerdo nada más de la famosa salida del 2014 o 2013. Que bueno, que después se volvió a canalizar porque vino el periodo electoral del 2015, donde, te repito, se logró la unidad perfecta prácticamente y se vio representada en que el país respondió porque vio que había una capacidad de cambiar y de ser opción de poder. Los dirigentes de la oposición venezolana agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática celebraban la victoria alcanzada en las elecciones legislativas de este domingo. Sin duda la MUD ha sido la mayor ganadora de espacios a nivel político, porque la coordinadora venía de la era democrática, era la transición del Chávez recién electo constituyentista, todavía con visos de democracia, hacia el autoritarismo actual. La MUD dentro del autoritarismo logra retener y detener el crecimiento del autoritarismo y logra importantes espacios, con el punto culminante del 2015, de la Asamblea del 2015, que se elige en el 2015. Y allí volvimos a retroceder al autoritarismo extremo que estamos viviendo hoy en día, que no ha llegado a ser un totalitarismo por varias circunstancias. Y bueno, esperemos que esta reconstrucción que se está planteando genere un proceso que vaya más allá de la resistencia, que es donde estamos ahorita. Bueno, quizás se acabó como franquicia, como nombre, a lo mejor hay que darle otro nombre, pero el núcleo está allí y la unidad, desde mi punto de vista, debe nacer es alrededor de los partidos. Si queremos hacer nacer alrededor de medios intervenidos o queremos hacerla nacer alrededor de Twitter o de redes sociales o de solo el descontento, no lo veo. La labor de los partidos es recuperar sin duda la confianza. Hay una desconfianza porque no nos ven como alternativa real y consolidada de poder. Sin embargo, cuando se actúa de verdad con sentido político, se logran triunfos como los de Barinas. Barinas es un experimento que debemos ver con cuidado y esa unidad se logró, te repito, alrededor de los partidos, de lo que fue la MUD, que yo no la veo acabada, la llamaremos distinto, pero sigue existiendo, sigue siendo fundamental. A partir del año 2019, cuando asume la presidencia de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, se dio un proceso en el cual se legitimó, en base a la asamblea existente, legítimamente elegida, la presidencia interina de Juan Guaidó, que tuvo un respaldo importante desde el punto de vista internacional y que creo que eso fue lo que le dio más fundamento político. Eso se ha venido decayendo, eso ha venido declinando desde el punto de vista político, no solo desde el punto de vista electoral, porque se ha participado poco en las elecciones, hay contradicciones, la oposición está dividida en estos momentos y lo único que hoy tenemos por delante es la posibilidad de rehabilitar el proceso de negociación en México. El más reciente intento de reagrupar a la atomizada oposición es la Plataforma Unitaria, que lleva apenas un año intentando construir un nuevo camino.
tema de la unidad es un tema obligatorio. Como siempre decimos, si la unidad no existe, hay que inventarla de nuevo. Y eso ha pasado, es decir, es un proceso en el cual tiene sus altos y sus bajos, y en el proceso del gobierno interino la unidad como tal volvió a un proceso de bajo muy dramático, quizás el más difícil que hemos tenido en estos últimos años, y había que crear de nuevo un punto de encuentro que hiciera la transición para también dejar atrás el concepto de gobierno interino. Y en ese sentido se ha hecho uno y otro esfuerzo para lograr relanzarlo. Tuvimos una reunión importante hace varias semanas largas en Panamá, que costó mucho tiempo poder organizarla y poder empujar a que se pudiera dar. Pero fue un encuentro bien importante porque en esa semana que se estuvo allá, se estuvo trabajando todos los días y se logró desanudar los problemas que habían de por lo menos 10 meses atrás, relacionados con temas con el funcionamiento de la plataforma, cómo se toman las decisiones, quién decide, cómo se decide, los temas relacionados a las primarias presidenciales de caras al 2024, el tema de las vocerías, la narrativa, el tema de lo que significa un plan para Venezuela, la posibilidad de lograr una transición en el país y de alguna manera también los temas más inmediatos, el tema de México y poder reorganizar de nuevo un espacio de unión de los partidos políticos. La Mesa de Unidad Democrática se creó a partir del 2005-2006, cuando se retoma el camino electoral, y allí los partidos, de acuerdo a su desempeño electoral, tenían como una especie de reglamentación de votación. Ahora con la plataforma unitaria, el concepto tiene una filosofía que es común a eso. La base de partidos es amplia, hay cerca de 10 partidos políticos representados allí. También hay una correspondencia de acuerdo a los votos del Parlamento venezolano elegido en el año 2015, y también hay una apertura a la sociedad civil. Entonces, digamos, esta es un poco la característica de este momento y distinta de la plataforma unitaria con respecto a las otras iniciativas. Sin duda alguna, la plataforma unitaria es fundamental de cara a la construcción de consensos, de cara al encuentro que tiene que haber en la nación, pero no solamente debe hacerlo la plataforma unitaria. Hay que comprender que son muchos los líderes, que son muchos los ciudadanos, que incluso estando fuera de la plataforma unitaria tienen demasiado que aportar en favor de nuestra Venezuela. Así que yo creo que la principal responsabilidad de la plataforma en este sentido es justamente afianzar y consolidar las relaciones que tiene que haber con todos los sectores del país. Yo creo que lo más importante de esto es que se comprenda la responsabilidad que tenemos todos de cara al rescate de Venezuela. Pretender que vamos a obtener o alcanzar la democracia y la libertad para poder tener servicios públicos de calidad, para que puedan regresar nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior, para que los venezolanos podamos verdaderamente sentirnos libres, no pasa solamente por las cabezas de quienes están al frente del liderazgo político. Rescatar a nuestra nación es una tarea de todos y evidentemente esto tiene que ser comprendido no solamente por la sociedad civil, sino por sobre todo por el liderazgo político, que tiene que saber que tenemos la obligación de incorporar a todo aquel que quiera trabajar y luchar por Venezuela. Más allá de tener un plan B para lograr que los acuerdos se cumplan o no, creo que son varias cosas las que hay que establecer, tanto de manera previa como durante cualquier proceso de intercambio, de diálogo con el régimen y con los demás sectores del país en lo que quepa la comparación. Lo primero es que hay que entender que cuando se sientan con el régimen, cuando se
establece ese proceso, pues bueno, evidentemente los objetivos no son necesariamente los mismos. Los objetivos de la plataforma unitaria sin duda alguna pasan por alcanzar la libertad y el objetivo que persigue el régimen es quedarse en el poder. ¿Cómo nosotros alcanzamos que en efecto se cumplan los objetivos que nosotros estamos persiguiendo? Allí está la clave de todo esto y evidentemente para lograr que esto pueda cumplirse es necesario contar también con el apoyo de una nación que contribuya en los procesos de presión, que contribuya en los procesos de organización y que llevemos sin duda alguna a alcanzar que estos acuerdos produzcan lo que todos estamos buscando, que es la libertad de Venezuela y la reconstrucción de nuestra nación. Las primarias del año 2023 pondrán nuevamente a prueba la capacidad de estrategia de la oposición y de reconectar con un electorado hastiado de los fracasos políticos. Al menos 15 líderes han mostrado su intención de medirse en esas primarias, pero ninguno de ellos supera el 27% de la valoración positiva, según una encuesta de la firma Data Analysis. Mientras tanto, el tiempo corre y aún no hay fecha ni normas claras para esa elección interna.